Huawei Pura 80 Pro versus Honor Magic 7 Pro. Uno busca impacto, el otro control. Compararemos luz, color, detalle para ver cuál transmite la escena más real, porque aquí no gana el que más brille, gana el que mejor refleje lo que uno ve con sus ojos. Esto es más que JPG, Focus in Frame. Empezamos el vídeo por el sensor ultra gran angular, donde vemos en el caso del Honor que montan un sensor OmniVision ISOCELL de 50 megapíxeles y el Huawei monta un sensor de 40 megapíxeles. Déjame decirte que al final del vídeo te voy a dar la conclusión de lo que a mí me ha parecido tanto usar el Pura 80 Pro de personal como mientras montaba el vídeo y cómo ha mejorado el Honor con el paso del tiempo con esas actualizaciones. Vamos con el primer ejemplo de ultra gran angular y vemos una foto mucho más llamativa para el Pura 80 Pro que resalta de primera. Si nos fijamos también en la foto del Magic 7 Pro era mucho más real y más fiel a lo que yo estaba viendo. Si ampliamos podemos apreciar cómo en detalle está muy a la par, aunque para mi gusto un poco mejor el Pura 80 Pro. Cuando pasamos al interior vemos de primeras unas fotografías muy similares y es que es verdad que el Honor ha conseguido gestionar mejor esa alta luz y también clavar más esa fidelidad, pero por contra el Pura 80 Pro ha conseguido enfocar un poco mejor la fotografía. Vamos con el último ejemplo de este apartado y fijaros de primeras cómo nos llama la atención la foto del Huawei con unos colores mucho más llamativos, mucho más vividos en comparación con la foto del Honor. Sí que es cierto que cuando hicimos esta comparativa nos dimos cuenta que el tono real de la escena era un intermedio entre ambos dispositivos, pero aquí en este ejemplo mucho mejor el Magic 7 Pro, clavando esa fidelidad que nosotros estábamos viendo. Si ampliamos podemos comprobar cómo en detalle ambos están muy a la par. Vamos con el sensor principal, ambos montan sensores de 50 megapíxeles, en el caso del Honor otro OmniVision CMOS y para Huawei un SmartSense CMOS también. En la primera foto vemos otra vez los tonos llamativos del Huawei en comparación pues con una foto mucho más real a la escena nuevamente para el Honor. De verdad que durante toda esta comparativa vais a estar viendo un tono verde para el Honor y un tono rojo para Huawei. Si ampliamos podemos comprobar cómo en detalle ambos están muy a la par y aquí ya sería gusto personal cuál elegir. Pasamos al interior y de primeras vemos cómo el Pura ha conseguido gestionar un poco mejor esa alta luz. Sí que es cierto que también ha conseguido enfocar mejor la fotografía. Fijaros sobre todo en lo que es el plato, el vaso y en la mesa. Y si nos fijamos bien podemos ver cómo se ven esos tonos que os comentaba antes, sobre todo en el letrero de arriba de la luz, el tono verde para el Honor y el tono rojo para Huawei. Os lo he dicho que vamos a estar viéndolo durante toda la comparativa. Si ampliamos podemos comprobar cómo en sensor principal en interior Huawei lo ha hecho mejor. Vamos con el último ejemplo y de primeras vemos cómo nos llama más la atención la fotografía de Huawei por esos colores nuevamente más llamativos en comparación pues con una foto más real para el Magic 7 Pro. Aquí ya sería gusto personal cuál elegir. Si ampliamos podemos comprobar cómo en detalle ambos están muy a la par. Continuamos con el modo retrato, donde el Honor nos monta un sensor de 200 megapíxeles llamado Samsung ISOCELL HP3 y el Pura un telemacro de 48 megapíxeles. Vamos con el primer ejemplo y vemos de primeras cómo recorta la fotografía el Honor cuando aplicamos el modo retrato del hardcore en comparación con la foto del Huawei. Sí que es cierto que de primeras me llama mucho más la atención la foto del Honor y también me gusta cómo ha sacado los tonos de la piel y en general toda la fotografía. Ambas están tiradas con sus teleobjetivos ópticos y aquí el 7 Pro lo ha hecho mucho mejor. Vamos con otro ejemplo y si lo de antes creéis que había sido suerte pues no lo ha sido. Mucho mejor el Magic 7 Pro. A mí Huawei no me gusta nada lo que estás haciendo, parece muy artificial en comparación pues con un bokeh mucho más natural, más real, más de cámara para el Magic 7 Pro. Fijaros también que Huawei nos mete el tono rojo en la chaqueta a diferencia de Honor. No hace falta ampliar para darnos cuenta que los dos ejemplos lo ha hecho mucho mejor el Magic 7 Pro. Vamos con el apartado de zoom y os adelanto que quizás no es lo que vosotros esperáis. Vamos con la primera ronda de zoom. Fijaros que partimos del por 4 del Huawei con el por 3 del Magic 7 Pro. Veis las diferentes distancias además de las diferentes tonalidades. En general nos llama mucho más la atención las fotos del Pura 80 Pro por esos colores más vividos y el Honor pues nos da esa fotografía más apagada. Lo que nos interesa aquí es ver cómo lo hacen cuando vamos ampliando. Nos vamos a los por 10 de ambos dispositivos. Fijaros cómo el Magic 7 Pro no ha enfocado del todo la torre de la iglesia en comparación con una foto para el Pura demasiado remarcada, demasiado dibujada y demasiado colorida. Si nos vamos a los por 30 de ambos dispositivos, fijaros que ambos no lo hacen de una manera tan buena como si lo hace un Oppo o un Vivo o un Xiaomi, pero sí que tengo que elegir una de las dos, me quedo con la del Magic 7 Pro. Vamos con la última ronda con un amigo inesperado y fijaros de primeras el tono rojo que aparece en las fotos de Huawei y también nos llama la atención porque estamos más
cerca, ya sabéis, el por 4 a diferencia del por 3. Nos vamos a los por 10 para que veáis cómo lo hacen ambos dispositivos. Aquí sí que lo ha hecho mejor el Pura 80 Pro, pero cuando nos vamos a los por 30 quiero que veáis cómo ninguno de los dos dispositivos es resolutivo en este tipo de zoom. Seguimos con el apartado de vídeo. Ya sabéis que aquí hacemos la prueba de autoenfoque y también de estabilización. 4K 60 FPS para ambos dispositivos. Tenemos un vídeo más vivido para Honor y más natural, más fiel en este caso para el Pura 80 Pro. Me gusta más el tono de la piel en el Honor, pero el enfoque mucho peor que el Huawei. Estabilización agresiva y vemos cómo los rebotes de la cámara de Huawei hace que estabilice mucho peor que el Magic 7 Pro. Continuamos con el apartado de la cámara frontal. Honor nos monta un sensor de 50 megapíxeles llamado Sony IMX816 y el Huawei un sensor de 12 megapíxeles. Y os adelanto que Huawei necesita urgente cambiar este sensor. Bueno, este es el 4K 60 FPS de ambos dispositivos. Ya estáis viendo cómo se ve el Pura 80 Pro y el Honor Magic 7 Pro. Ya estáis viendo aquí a David. Y bueno, como siempre nos ponemos un poquito aquí girando para que veáis cómo lo hace uno y cómo lo hace otro de tonalidad y cuál recoge mejor el sonido de mi voz. Como siempre también hacemos la pequeñita prueba de estabilización, esta vez corriendo un poquito para adelante. Y vosotros mismos juzgar cuál lo hace mejor en este apartado. Hay algo que llevo viendo desde que tengo el Huawei y cuando lo he usado de personal. Me he dado cuenta de que tiene problemas con el enfoque. Fijaros la foto del Magic 7 Pro, cómo consigue hacerlo mucho mejor a diferencia del Huawei que nos ha sacado una fotografía más movida. Vamos con otro ejemplo a contraluz. Fijaros un cielo mucho más real, mucho más natural para el Magic 7 Pro y también una fotografía mucho mejor enfocada en comparación con la del Pura 80 Pro. Lo vuelvo a repetir que esto del enfoque lo vamos a ir viendo durante la comparativa. Continuamos con la cámara lenta y captura de movimiento. Estoy curioso por ver si el Magic 7 Pro ha mejorado con el paso del tiempo para volver a tener esa sensación que tuve con el Magic 5 Pro y ese modo Falcon. Estos vídeos están grabados a 1080 120 FPS y yo soy partidario de que más resolución y menos FPS. Sí que es verdad que el Honor nos permite llegar hasta los 240 FPS y el Pura nos permite hasta los 960 FPS. Aquí yo me quedo con el vídeo del Honor porque aunque sea más llamativo y menos fiel en todo el vídeo en general, por lo menos el tono de la piel es mucho más real y cercano que el Pura 80 Pro. Vamos con el primer ejemplo de la captura de movimiento. Fijaros lo mal que captura el Honor a diferencia de Huawei. No consigo entender cómo un dispositivo que consiguió capturar a un piloto en medio de una curva a más de 120 km por hora con un por 10 no puede enfocar una foto, en este caso con el sensor principal. Nos vamos con los teleobjetivos y fijaros con el por 4 en el Huawei y el por 3 para el Honor. No entiendo cómo el Magic 7 Pro ha perdido el modo Falcon, una de las cosas más importantes para mí y que más quiero de esta marca cuando hago este tipo de fotografías. Es un recuerdo muy bonito que tengo y me gustaría que lo implementaran en la siguiente generación. Vamos con el apartado de macro y aquí os adelanto que el Huawei tiene el mejor macro de 2025 por la posibilidad que tenemos de acercarnos muchísimo a lo que queremos fotografiar. Es que es prácticamente casi pegando el dispositivo. No nos sorprende porque ya lo vimos el año pasado, pero vamos a ver qué tal lo hace contra el Magic 7 Pro a una distancia más lejana. Vamos con el primer ejemplo de macro y fijaros el Honor cómo consigue tener una foto más natural, más fiel a lo que era el momento en comparación pues con un Huawei que en esta fotografía más llamativa que nos llama la atención de primeras. En lo que es enfoque y en detalle ambos lo hacen de una manera similar. Aquí ya sería gusto personal cuál elegir. Hay que tener un poquito más de mimo cuando hacemos este tipo de fotografías con el Huawei porque le cuesta un poquito más hacer esta foto en comparación pues con el Magic 7 Pro que nos ha dado una foto más enfocada y con unos tonos mucho más fieles a la realidad. Vamos con otro ejemplo de interior donde tiramos con los ópticos de ambos. Fijaros cómo lo hace Huawei, la ha clavado, ha calcado muy bien ese tono, esa fidelidad a lo que yo estaba viendo con unos colores muy reales en comparación pues con el Magic 7 Pro que ha enfriado más esta fotografía y tampoco ha conseguido separar el primer plano del segundo como lo ha hecho Huawei. Aquí me quedaría con la foto del Huawei. A los por 10 hay que decir una cosa curiosa del Honor Magic 7 Pro. Esta fotografía que estáis viendo de este dispositivo no está hecha en por 10 sino en 10,1. No entiendo por qué le pasa esto a Honor. Si tiramos la foto en por 10 no sale enfocada, es horrible, y en 10,1 conseguimos esta fotografía donde iguala, incluso supera al Huawei Pura 80 Pro. Como siempre os digo, de día puedes tener una idea, pero cuando pasamos al modo noche te puede cambiar. Vamos a ver qué tal lo hacen en condiciones difíciles estos sensores de ambos dispositivos. El vídeo con la cámara frontal de noche, el Honor añade ruido y también añade un tono rojo, pero refleja muy bien lo que es la noche. Cuando nos ponemos a luz favorable consigue sacarnos una calidad increíble en comparación con el Pura 80 Pro. Cuando pasamos a la fotografía, fijaros cómo el Pura 80 Pro enfría además la foto en comparación con el vídeo, y el Magic 7 Pro
Pro remarca muy bien, recalca lo que yo estaba viendo, es mucho más fiel a la realidad. También me gusta cómo ha enfocado de más, sobre todo la parte de la nariz, en comparación con el Pura 80 Pro. Vamos con otro ejemplo a contraluz, vemos mejor gestión de la alta luz para el Honor y también mejor fotografía, mucho más fiel a lo que era la escena real, ese tono anaranjado de la farola que siempre os digo. Lo que no me gusta es el tono pálido del Pura y tampoco ya directamente la cámara frontal. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, estos 13 megapíxeles no son suficientes hoy en día Huawei. Igual que nos pasa en el apartado frontal cuando pasamos a las cámaras traseras, en este caso el ultra gran angular, el que mejor lo hace es el Magic 7 Pro, calcando más esa fidelidad, reflejando más lo que es la noche y la oscuridad en comparación con un vídeo del Pura mucho más artificial. Continuamos con los principales y aquí estáis viendo nuevamente el tono rojo para Huawei y el tono verde para el Honor. Aquí ya solo por esto me quedaría con el Magic. Sí que es cierto que ese tono rojo se refleja más a esa luz de la farola con ese tono anaranjado, pero por contra nos mete en todo el vídeo el tono rojo, además de que Honor pues bueno nos añade ruido también en el vídeo. Pasamos a los teleobjetivos, el x3 para el Magic y el x4 para Huawei. De primeras vemos un vídeo con más ruido para el Honor y mucho más lavado en este caso para el Pura, con ese tono rojo sutil en todo el vídeo. Vamos al máximo de zoom que nos permite el Magic 7 Pro, que es el x10, a diferencia del Pura que nos permite llegar hasta el x20. Aquí ya estáis viendo cómo en calidad ahora sí el Pura consigue ser superior. Vamos con el primer ejemplo de ultra gran angular y vemos una foto más real para el Magic 7 Pro en comparación con una foto menos real de Huawei, con el tono rojo pero con mejor gestión de la alta luz. Si ampliamos podemos comprobar cómo en detalle ambos están muy a la par. Vamos con los principales, y sí, vemos el tono rojo en la foto de Huawei, pero también refleja más esa fidelidad al tono anaranjado de la farola. El Magic 7 Pro tiene una foto más fría y peor gestionada de alta luz, pero nos da la sensación de ser una foto mejor trabajada, porque es una foto nocturna. Incluso si ampliamos podemos comprobar cómo en detalle consigue hacerlo un poco mejor el Magic 7 Pro. Pasamos a los teleobjetivos, el x3 para el Magic y el x4 para el Huawei. De primeras vemos este look, ese tono más cercano, más real a la escena para el Magic 7 Pro. Sí que es cierto que también gestiona mejor esa alta luz y por contra Huawei, por culpa de esa gestión de alta luz, hemos perdido una buena fotografía. Cuando pasamos a los x10 de ambos hacemos énfasis a la frase de que de día una cosa, pero cuando pasamos a la noche, fijaros, mucho mejor enfocada la foto del Huawei, donde se puede leer claramente la matrícula y se ve todo el coche con todos los edificios bien enfocados, a diferencia de la foto del Honor. Continuamos con los x30 y fijaros, ambos dibujan, pero aquí de primeras te quedarías con la fotografía del Huawei porque se ve mucho más enfocada y más nítida. Sí que es cierto que si nos fijamos debajo de la matrícula vemos cómo el modelo del coche no lo ha sacado en comparación con la fotografía del Magic 7 Pro, que lo ha hecho un poco mejor. Aquí ya sería gusto personal cuál elegís vosotros. En resumen, el Pura 80 Pro nos ha dado fotos mucho más llamativas, colores más vividos que nos resaltan de primera esas fotos y en muchos casos con mejor enfoque, sobre todo en interior y en zooms largos, incluso llegando a ser superior a la hora de sacar más nitidez en los x30 y en los vídeos con más alcance. Eso sí, durante toda la comparativa hemos estado viendo el tono rojo característico que nos mete en las pieles, chaquetas, escenas nocturnas y además de problemas de enfoque y de estabilización que se nos repiten una y otra vez. El Honor Magic 7 Pro nos ha ofrecido una interpretación mucho más real, más fiel a lo que yo estaba viendo, con un bokeh más natural en retrato, mejor gestión de la alta luz en muchas escenas y un vídeo más estable y equilibrado, sobre todo de noche. Me ha gustado mucho el tono de la piel del Honor. Es cierto que en zoom alto y en captura de movimiento se ha quedado por detrás y que a veces tiende a enfriar demasiado la foto, pero aún así ha sido más consistente en la fidelidad del color. Así que hasta aquí el vídeo, chicos. Dejadme en los comentarios qué te ha parecido esta batalla, si esperabas más de Huawei o de Honor. No olvides apoyarme como siempre con un buen like por el curro que tiene estos vídeos y suscríbete para no perderte las mejores comparativas. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Okay, let's go.